Y compartir mi pantalla. Ok. Bueno, chicos, ustedes que han llegado hasta aquí, los valientes, ya tenemos, aquí está Nicole y está Liz, les estamos dando la entrada. Ok. Sean todos bienvenidos. Buenas noches. Hoy es el debate número 7 de 13. Ya estamos en la recta final de este estudio de la generación del 27. Para esta noche vamos a tratar al poeta Vicente Aleixandre y Juan José Domenchina. En esta introducción que les voy a presentar, vamos a hablar los conceptos generales, tanto de sus biografías, su concepción poética, en el caso de Aleixandre, el interés del premio Nobel, y en el caso de Juan José Domenchina, vamos a ver qué tema tiene que ver con la política, y vamos a hablar también de su relación con nosotros del 27. Bien, ese es el nombre completo de Vicente Aleixandre, me sorprendió bastante. Se llama Vicente Pío Marcelino Cirilo Aleixandre Merlo. El poeta nace en Sevilla, es un sevillano del 26 de abril del año 98. Ese año 98 es particular porque en ese año precisamente se gesta un grupo que también es llamado Generación del 28 de poetas, pero nace Vicente Aleixandre y nace Lorca también en este mismo año. El poeta muere en Madrid el 13 de diciembre de 1984, es decir, 7 años después de recibir el premio Nobel. Vamos a ver este pequeño video, que es una entrevista que que se le hace al poeta Vicente Aleixandre en el año 1977 a causa de la recepción del premio Nobel. Y esto es curioso, la mayoría de los poetas del 27 no tenemos un registro audiovisual de ellos, pero sí tenemos de Vicente Aleixandre, y me gustaría que escucharan del propio poeta lo que tiene que decirnos. El poeta sevillano Vicente Aleixandre ha sido galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Su amplia labor poética, que comenzó junto a sus compañeros de la generación del 27, se ha visto así culminada con este reconocimiento. Escuchémosle. Mi poesía ha sido una compañía continua de mi vida. Ha sido la vocación de vida que en cierto modo la ha justificado. Yo empecé a escribir a los 18 años y mi labor ha sido, en cierto modo, poder decir, ininterrumpida hasta el momento presente. Los que se han ocupado de ella, entre la bondad de atender a su desenvolvimiento, han dicho que la poesía mía tiene dos partes. Una que es la que considera la inserción del hombre en el cosmos, y otra segunda parte que es la que considera al hombre entre sus prójimos o semejantes. Yo digo que siempre es el hombre el protagonista de la poesía. Yo he vivido en esta casa ya la friolera de 50 años. Ella ha sido mi compañera de toda la vida literaria, y en sus paredes puedo decir que he respirado el movimiento del espíritu apto para la creación artística. De modo que yo no he estado recluido en ella propiamente, porque soy hombre que soy aficionado a ciertos espectáculos como el cine y el teatro, y he asistido a ellos. Soy hombre que recibe muchas visitas de amigos, y esta casa ha estado siempre abierta a la circulación libre de todas las personas que han querido visitarme. Unos porque empezaban como poetas, otros porque pasaban por Madrid y tenían gusto en charlar un rato conmigo. Pero eso ha sido la acción. Me han puesto todos estos
en contacto con el mundo. De modo que si yo he permanecido muchas horas en esta casa y ha sido como la reclusión voluntaria en unas paredes aparentemente cerradas, la realidad puede decirse que es lo contrario, paredes derribadas y comunicación abierta. El premio Nobel, en cuanto a su llegada, significó en primer término una sorpresa casi material, porque yo había leído en la prensa que el premio se daba al día siguiente, que había unos favoritos escritores y no estaba mi nombre entre ellos. Me llamó una agencia y me comunicó que el premio estaba dado y me leyó el acta pública de la Academia Sueca. Por lo tanto, la sorpresa exterior ahí estuvo. En lo otro, el premio Nobel, en el sentido profundo, podríamos decir que es para mí como un símbolo de la respuesta de los demás hombres. El poeta está siempre formulando una pregunta y el lector siempre está a su vez manifestando una muda respuesta que percibe en su espíritu el escritor. Pues bien, el premio Nobel, con su grandeza, ha significado para mí la respuesta simbólica de un mundo completo de lectores. Muy bien. El poeta se traslada a Málaga, que es una ciudad costera en España. Sevilla, en el centro de Sevilla donde él vivía, no tiene costa, él se traslada a Málaga y entonces allí hace su contacto con el mar. Y el mar viene a ser un elemento simbólico muy importante dentro de su poesía. Desarrolla allí su niñez con total normalidad hasta los 11 años. Y él mencionó en esta entrevista que le gustaba el cine. De hecho, tenía frente a su casa, había un cinematógrafo que era de estos aparatos viejos para la transmisión de la proyección de películas. En el año 1911 hace su traslado a Madrid porque su padre recibió un traslado en su trabajo y él va con él hasta Madrid. Estudia Derecho y Comercio, sin embargo, es una profesión que prácticamente nunca logró ejercer del total. En el año 1917 es un año importante porque hasta aquí lo que vemos es una persona muy inteligente, sin embargo no tiene ningún gusto o apreciación por la poesía. Fíjense esto es bien interesante. Hasta el año 1917, estamos hablando que ya tenía 18, 19 años, viene un amigo suyo, Damaso Alonso, y le presta una antología poética de España, de poesía española. Y es su primer contacto con la poesía. Y Damaso Alonso lo que quiere hacer es como despertar ese espíritu del poeta dentro de Vicente Aleixandre. Y esto es lo que marca el inicio de la relación del poeta con la poesía durante el resto de su vida. En el video que vimos, él decía que la poesía es la compañera de su vida y lo es a partir del año 1917 gracias a este gesto del poeta Damaso Alonso. La salud del poeta es otro elemento importante porque es precisamente esta salud, esta crisis de salud, la que lo interna en su casa. En el año 1922 sufre una artritis infecciosa. En el 25 una nefritis tuberculosa. Esto le afecta o le hace perder un riñón. Durante su vida desarrolló también herpes, lo cual en sus años más próximos a su muerte le hacen perder la visión de un ojo, de la vista de un ojo. En el año 77 desarrolla una hemorragia intestinal, es decir, el poeta desde esta artritis infecciosa en el 22 tiene reducida su movilidad, no puede salir de casa, entonces se ve como obligado a dejar de lado sus actividades sociales, pero descubre algo
algo muy hermoso y que podía hacer sin la necesidad de salir de casa, y esto es precisamente la poesía. El poeta dijo una vez que su experiencia del dolor había sido enriquecedora y que la enfermedad lo había hecho distinto, lo había hecho un hombre y un poeta diferentes. Entonces, al entender su poesía, hay que tener presente todas estas crisis de salud que duraron por muchos años y que recluyeron al poeta en su casa, impidiéndole la participación social y abriéndole el espacio a la poesía, a la meditación y a la reflexión. En el año 26 aparecen sus primeros poemas que son publicados por Emilio Prados, uno de de los poetas de la generación del 27 y buen amigo suyo. En el año 27 él tenía planes de asistir a la reunión que ya hemos hablado del tricentenario de Góngora, que se realiza en el Ateneo de Sevilla en diciembre de 1927, y no asiste por estar enfermo. Publica su primer poemario llamado Ámbito en el año 1928, y solamente con el título de este poemario nos damos cuenta inmediatamente de la influencia de Juan Ramón Jiménez y la poesía pura, por usar títulos cortos, que era una de las características que tenía la poesía pura de Juan Ramón Jiménez. En el año 31, en la antología de poesía española, él aparece como uno de los poetas que ha compilado Gerardo Diego, y a partir de aquí entonces es que se va desarrollando con mayor amplitud su oficio poético. Si hacemos un contraste con los otros poetas de la generación del 27, vemos que muchos han logrado en los años 20, 21, 25, 26, 27 sus mayores logros poéticos. Él apenas en el 31 está empezando, digamos, una carrera poética como tal. O sea, había un pequeño desfase en tiempo. Él decía que en el video que vimos que su casa siempre ha sido una casa abierta a todo el que lo quisiera visitar. Esta fue su casa en la calle Belintonia. Hoy esta calle se conoce como la calle Vicente Aleixandre. La calle le cambiaron el nombre en honor al poeta. Continuamos acá. Esta es el libro Ámbito, el que ya hemos hablado, su primer poemario, que fue publicado por Emilio Prados y Manuel Altolaguirre. Esto que está acá es un extracto de este poemario Ámbito. Él escribió: todo el ámbito se todo el ámbito se recorre, se llena de crecientes tentáculos, alba clara, alba fina, que se adentra a volúmenes largos en estratos de luz, desalojando la estéril sombra, fácil presa a esta hora. Algunos críticos dicen que de este primer poemario que él publica, que no se reconoce como una voz propia, sino que la influencia de Juan Ramón Jiménez, de Jorge Guillén y de otros de la poesía pura está muy acentuada, y lo ven como una obra bastante, no estéril, sino más bien una obra regular. Esto es la opinión de algunos críticos de su obra. En el 36, con el estallido de la guerra civil, él apoya la causa republicana en España, ingresa a la RAE en el año 1949 y en el 63 recibe el premio de la crítica por su obra En un vasto dominio. Esto es un premio muy importante en España, y culmina en el 77 con la recepción del Premio Nobel de Literatura. Su poesía tiene unas características muy perceptibles. Como ya dije, la poesía pura es la mayor influencia de su primer poemario, Ámbito, en el año 1928. Y el poeta Vicente Aleixandre es luego conocido como el surrealista español más importante. Y es precisamente porque, a diferencia de Lorca o de Cernuda, quienes tantean con el surrealismo, es
Alexandre, el poeta que va a adoptar el surrealismo y lo va a perpetuar durante el resto de su oficio poético. De sus obras surrealistas, que son estas tres que están aquí en el medio, la obra más apreciada, digamos, a nivel internacional es esta, que publica en el año 35, titulada La destrucción o el amor. Este libro es una experiencia maravillosa de lectura y es recomendable para todos los que deseen ahondar en la poesía de Vicente Aleixandre. Luego de este entorno surrealista, él tiene hacia los años últimos de su vida un cambio de perspectiva. En los libros Historia del Corazón y en un vasto dominio, un vasto dominio fue el que le dio el premio de la crítica, el poeta torna su atención hacia el hombre, hacia el centro del hombre. Y él en la poesía, en este video que vimos al inicio, él dijo que el hombre es el protagonista de la poesía. Y es precisamente ese enfoque humano el que hace reverencia en esta segunda época o parte final de su vida. El Premio Nobel de Literatura le es otorgado por la Academia Sueca con esta descripción, por ser una obra de creación poética innovadora que ilustra la condición del hombre en el cosmos y en nuestra sociedad actual, a la par que representa la gran renovación en la época de entreguerras de las tradiciones de la poesía española. Si vemos, se resalta primero su innovación. Esto tiene que ver con las técnicas provenientes del surrealismo y nuevamente hace referencia al hombre. Y es precisamente la poesía de Aleixandre se centra en el hombre, primero en su posición en un universo grande, en un cosmos, y luego su posición entre sus semejantes, en su sociedad. Y recordemos que hasta los 18, 19 años, Vicente Aleixandre era alguien que no le gustaba la poesía. Este alguien que no le gustaba la poesía tornó todo esto que le ocurrió en su vida como la cumbre hasta llegar al Premio Nobel de Literatura precisamente por una creación poética innovadora. Y esto es algo que me gustaría resaltar porque a mí tampoco me gustaba la poesía. No estoy diciendo que yo me vaya a ganar un Nobel de Literatura mañana, pero sí que la poesía es algo que se descubre porque no todo el mundo tiene esa sensibilidad para acercarse a la poesía o cuando la lee, quizá no la siente. Pero el trabajo de nosotros como poetas, como gestores culturales, lo que sea que nosotros hagamos en el mundo cultural, y específicamente en cuanto a la poesía, tiene que ser eso que hizo Dámaso Alonso, regalarle un libro. Bueno, él se lo prestó, pero sería regalarle un libro a alguien, ponerle la poesía frente a sus ojos para que se despierte ese germen interno que llevamos todos los seres humanos y logre hacer esta conexión. Si hacemos este tipo de cosas, quizá tengamos otro Nobel de literatura entre nosotros y se haya creado a partir de un gesto tan simple como el préstamo de un poemario. Pasemos ahora a hablar de Juan José Domenchina Moreu. Él es de Madrid, del año 98, del mismo año del poeta Vicente Aleixandre, y muere en México el 27 de octubre del año 1959. Hay dos temas importantes aparte de la poesía en la vida de Juan José Domenchina, y el primero es la crítica y el segundo es la poesía. Él inició siendo crítico, participando de estas revistas y periódicos en Madrid. Y es precisamente en esta participación en La Pluma, en el año 1921, donde él conoce a Manuel Azaña. Este personaje, Manuel Azaña, es importante en el ámbito político de la España entre guerras, y ya vamos a ver por qué. También participa emitiendo crítica en la revista de Occidente, que es de Ortega y Gasset, y por último en El Sol. Este que está acá es Manuel Azaña.
Nuestro poeta Juan José Domenchina lo conoce en 1921. Luego, en 1924, cuando Manuel Azaña funda un partido de corte izquierdista en España, toma dentro de su organización al poeta Juan José Domenchina, y luego en el año 1935 Manuel Azaña y su partido se lanzan a las elecciones generales de España y terminan ganando en el año 1936. Cuando él gana, coloca a nuestro poeta Juan José Domenchina a cargo lo nombra secretario de gabinete, y lo cual es un cargo que se ve obligado a dejar precisamente por complicaciones de salud. Pero este activismo político que tiene nuestro poeta, cuando entran los militares en el golpe de Estado en 1936, es precisamente su razón del exilio a México. Primero pasa a Francia, a Toulouse, después a París, y desde París aborda un barco que lo lleva a Veracruz, México, y luego se establece allá con su esposa, la poeta Ernestina de Champursan. Ernestina de Champursan también es un personaje importante, tanto de la política como de la poesía de la España de estos tiempos. El poeta tiene una relación un poco agria con sus contemporáneos, sus otros poetas de la generación del 27, y me temo que esa causa principalmente de su trabajo crítico. La crítica que hacía el poeta Juan José Domenchina algunas veces, de algunas que he leído, eran muy fuertes. O sea, usaba palabras muy duras para expresar su opinión crítica, y esto no le gustaba a muchos, o sea, no tenía una muy buena relación con ellos. Y lo otro, como no era un nombre tan sonado dentro de la generación del 27, me puse a investigar por qué. Y la primera razón que saltó fue su crítica, que algunas veces fue muy grosera, por llamarlo de alguna manera. Y lo otro es que los propios críticos de su poesía no la estimaban como de valor, no veían su poesía como un contenido importante. Es por esto que el poeta no es tan conocido. De hecho, en algunas listas de la generación del 27, el poeta no aparece listado como parte de la generación. Y eh, él, al término de su vida, hacia el año 59, él intenta en el año 55 regresar a su país, España, todavía en control de los militares. Ya estaba establecida la dictadura de Franco y no le fue permitido regresar a España. Este sentimiento de exilio es el que viene a dominar parte de su poesía, y es una clave importante para lograr la comprensión de la misma. Les doy las buenas noches a los que se acaban de integrarse: a Nicole, a Liz, a Linda, a Edgardo y a Gerona. Buenas noches a todos. Esta fue la introducción de esta semana de dos poetas importantísimos de la generación del 27. Digo importantísimos porque a mí terminó gustándome la poesía de Juan José Domenchina. Lo primero que haremos para el debate es darle el espacio a ustedes para que nos hablen sobre la poesía de Vicente Aleixandre. ¿Qué elementos ustedes encontraron en su poesía o qué verso les gustó que les gustaría compartir con el grupo? Ofrezco el micrófono para el que desee iniciar esta noche. Mientras se preparan, yo puedo mencionar que mis poemas favoritos definitivamente vienen del libro La destrucción o el amor, que había dicho es uno de los surrealistas más importantes, más hermosos. El poema se llama Ven, siempre ven. Y me gustó muchísimo la forma como el poeta mezcla imágenes. Es la misma sensación que nos han dejado los otros poetas del 27 en cuanto a la forma de construir estas imágenes. Les voy a mencionar muy brevemente cuáles son los versos que a mí me gustaron. Tengo:
No quiero que vivas en mí como vive la luz, con ese ya aislamiento de estrella que se une con su luz, a quien el amor se niega a través del espacio. Más adelante en el mismo poema él escribió: la soledad destella en el mundo sin amor. La vida es una vívida corteza, una rigurosa piel inmóvil, donde el hombre no puede encontrar su descanso. La vida es una vívida corteza, una piel inmóvil. Linda, buenas noches. Te cedo el micrófono. Buenas noches. Bueno, debo decir que me gustaron los dos poetas esta vez y muy diferente el estilo, pero los dos me gustaron mucho. En el caso de Vicente, yo quiero leer uno que se llama Después del amor. Dice, tendida tú aquí en la penumbra del cuarto, como el silencio que queda después del amor. Yo haciendo levemente desde el fondo de mi reposo hasta tus bordes, tenues, apagados, que dulces existen. Y con mi mano repaso las lindes delicadas de tu vivir retraído. Y siento la musical, callada verdad de tu cuerpo, que hace un instante, en desorden, como lumbre cantaba. El reposo consciente a la masa que perdió por el amor su forma continua, para despegar hacia arriba con la voraz irregularidad de la llama, convertirse otra vez en el cuerpo veraz que en sus límites se rehace. Este poema es bastante largo, lo voy a dejar hasta acá porque sí, es bastante extenso, pero me gustan las figuras que utiliza, además que lo veo mucho, este poema pues en particular es más prosa, lo veo como más en prosa poética que por su estructura, ¿no? Los versos tan largos o quizás ya tienden más a la prosa. Y el tema del amor de una manera muy, muy interesante, que sí, claro, definitivamente encaja en el surrealismo tal cual, porque me hizo recordar ahora se me escapa el nombre del autor de Rayuela, caramba. Cortázar. A Cortázar, me hizo recordar mucho ese estilo, pero este sería para mí uno de los elegidos, pues, de los dos me gustó muchísimo. ¿Y el lenguaje? ¿Qué te pareció el lenguaje? A mí me pareció bastante comprensible. El poeta me parece que se dirige a un público bastante amplio. No veo como una complejidad. ¿Qué te parece a ti? No veo exactamente, no veo como las metáforas difíciles de entender, pero tiene algo que me gusta y es esa sencillez particularmente igual sigue transmitiendo algo. Porque, por ejemplo, si te fijas en esta frase que dice, tendida tú aquí en la penumbra del cuarto, ya ahí hay poesía, ¿no? O sea, ya se entiende el estilo y el tono del poema, aunque no haya una metáfora pues compleja, como el silencio que queda después del amor. Entonces tiene también ese estilo filosófico, tiene más de eso que de la metáfora como tal o de esa estructura un poco compleja. Así que de todas maneras me gusta mucho porque este es más digamos que me siento más cómoda con la prosa poética porque yo soy más ligada a ella, entonces le siento mucho sentido y me parece muy interesante, no lo había conocido a este poeta, la verdad que no lo había leído. Muchas gracias, Linda, por tu intervención. ¿Alguien más le gustaría expresarnos sus ideas sobre la poesía de Alexandre? Voy, pues. Va, Melitón, adelante. Okay. El libro ese que nos mencionaste, La destrucción o el amor, El amor, que también ganó el Premio Nacional de Literatura, ¿no? Uh-huh. Para que sepa que lo poco que leí me parece una obra bien interesante, una poesía que tiene en algunos momentos una profundidad y un desenlace bien, ¿cómo le digo?, importante. Por eso, de alguna forma, le mencionan de que la condición del cosmos que le mencionan y de la sociedad actual que él mostraba, ¿no? A mí, tú dijiste también de la enfermedad, ¿no? Que él estuvo muy enfermo. Sí. Pero también se menciona en su biografía que tuvo 3 hermanos que murieron en la infancia. Uh-huh. A los 3 años, otro al año y medio y otro al nacer. O sea,
Todas esas cosas supongo que también de alguna forma fueron formando e influenciaron en su poesía. Aquí le voy a leer unos versos que me gustaron del poema que se llama En la Plaza. Sí. Uno de mis Dice, favoritos también. Adelante. no te busques en el espejo, en un extinto diálogo en que no te oyes. Baja, baja despacio y búscate entre los otros. Ahí están todos y tú entre ellos. Oh, desnúdate y fúndete y reconócete. Ese fue uno de los que me gustó de los poemas de él. Fíjese la imagen que construye el poeta de no buscarse en el espejo, porque el espejo a veces es hasta una de las metáforas más gastadas por los poetas, precisamente por esa capacidad de vernos y de reflejarnos y ver lo que hay en nosotros. Pero el poeta, a lo contrario, dice, no te busques en el espejo. Entonces, cuando todo el mundo te manda a verte en el espejo y alguien te dice que no lo hagas, o sea, como que te pone en choque contra una costumbre o contra una realidad que provoca cosas nuevas. Me gustó muchísimo eso y gracias por mencionarlo, Melitón. Y de Domenchina, Ujú. también dice que cuando se tuvo que exilar a España, dice que pasó una vida bien triste y vacía, porque eso fue bien doloroso para él dejar a su patria. Un poco diferente su poesía, ¿no? Correcto. Muchas rimas, muchos sonetos y eso, y de aquí saco dos versos de un soneto que se llama Oración, y dice, sopla, Señor, y mi rescoldo avienta, su ceniza mortal residuo inerte, de lo que se quemó para tu afrenta, y alza tu voz sobre mi suelo y fuerte, para que en mar y cielo yo la sienta, venir desde mi cuna hasta mi muerte. Este de Domechina. Me río porque ha mencionado los dos poemas que yo también había marcado como favoritos, en La Plaza de Alexandre y también el soneto oración de Domenchina. Excelente, Melitón. Pero ambos buena poesía, ¿no? Sí, son muy, muy buenas Bueno, poesías. bueno buscarlos y leerlos. Ujú. A mí me parece que los dos poetas utilizan muchas aliteraciones. Las aliteraciones, como sabemos, es una figura que podemos utilizar para usar fonemas, o sea, es decir, sonidos que en un mismo verso o en una cantidad específica de versos. Yo encontré bastante aliteración en la poesía de Alexandre, bastantes repeticiones así. También vi muchos cortes. El poeta lleva un sentido en un verso y luego nos hace súbitamente un corte y dentro del mismo verso hasta nos cambia el sentido que lleva. Y esto me parece que llama bastante la atención al lector, o sea, porque no utiliza un mismo tono, utiliza bastantes puntos y comas para hacer este tipo de separaciones, jugando con el ritmo de un lado hacia el otro. ¿Alguien más se anima a compartirnos? Yo, Adelante, Blanca. Liz. Blanca. Vamos a darle a Blanca y luego Liz. Adelante, Blanca. Ok, perdón. Bien, el poema que elegí de Domenchina precisamente tiene muchísimas aliteraciones y algo que me llamó mucho la atención fue lo cargado de los signos de puntuación. Es un poema sencillo, palabras muy sencillas, pero que tienen mucho en el fondo. Distancias. En la vida hay distancias. El hombre emite su aliento. El limpio cristal se empaña. El hombre acerca sus labios al espejo, pero se le hiela el alma, pero se le hiela el alma. Distancias. En la vida hay distancias. Ese es el poema. Me Wow. gusta esa repitencia, las aliteraciones, los signos que tiene, porque le van marcando precisamente las pausas, el ritmo del poema. Es un poema que parece muy sencillo. Sí, y yo noté que a pesar de estos buenos poemas, no he leído toda su obra, creo que me lo pondré de tarea, no existe tanta difusión de este poeta. O sea, tú buscas información, buscas ensayos o buscas y no hay. Cuesta encontrar
su obra, cuesta entender lo que ocurría con su poeta. Y bien, la crítica tiene cada uno su forma de verlo. Y yo creo que esta sepultura que le han dado al poeta en la historia y en la difusión cultural tiene que ver precisamente por cómo él criticaba a los demás. Gracias, Blanca, por tu intervención. Liz, le cedemos el micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Yo más que un poema, voy a leer algo sobre el autor y sobre Espadas como labios, porque justamente es este libro, Espadas como labios, lo que me lleva a mí allá como a mis 14 años al mundo de la poesía. Antes de Espadas como labios, yo sentía la poesía como algo sumamente aburrido porque básicamente lo que conocía era esa rima y métrica modernista que por lo menos a mí no me convencía. Pero cuando entra Aleixandre, mi vida en cuanto a gusto poético cambia. Entonces, hoy me dediqué. La obra de este autor es innovadora. Nos lleva a la fusión con un cosmos, con la energía superior. Él busca una verdad universal. En su poesía se aprecia la sensibilidad, pero orientada hacia la metafísica. No podemos esperar de Aleixandre una poesía racional. La complejidad psicoanalítica abunda dentro de su trabajo. La falta de puntuación es la característica vanguardista más sencilla que utiliza este autor, pero para lograr la confusión espiritual escoge muy bien cada palabra. Un fragmento de uno de sus poemas es: en las dulces mañanas del mundo cabeza abajo. ¿Cabeza abajo? ¿Quién? ¿El mundo, el narrador o las mañanas? Una de sus características principales son las imágenes oníricas, propias del surrealismo y del subconsciente, como en la película más o menos El Origen. La poesía de Vicente me resulta relacionable con pensamientos religiosos budistas, pues busca la aniquilación de las pretensiones humanas para fusionarse con un todo superior. Por eso es que cuesta estudiar a veces un poco su obra, porque toda su esencia radica en la contradicción de ver la vida como sufrimiento y la muerte como el fin del mismo. Hay un choque ideológico de él con el mundo. Otro fragmento de su poesía dentro de Espadas como labios, de un poema, es: pantera ignorada, un cadáver o un beso, solo sonido extinto o sombra. El día me encuentra. Es un sueño, va a despertar. Panteras negras son las ideas que surgen al dormir. No me esperéis mañana, olvido el día negro creciente. Utiliza esta frase para sustentar el hecho de que se narra desde un sueño. El amor es el conducto terrenal hacia la aniquilación del yo. El amor destruye a los individuos, pero es fugaz, es un ejemplo solamente de esa búsqueda total del cosmos. Al igual que Baudelaire, Aleixandre ve en la naturaleza espiritualidad. Esa magia de los duendes, hadas, gnomos y demonios, simbólicamente, la naturaleza, el paisaje, es el mundo espiritual. En su poesía nos encontraremos conexiones con el mundo clásico y con el sacro, pues además de que cita nombres bíblicos, con el sacro, pues además de que cita nombres bíblicos, habla de ángeles caídos, la creación de la arcilla, la tristeza de un paraíso perdido. Su religiosidad no es del tipo cristiano. Él no busca encontrar a Dios, él busca la fusión con el cosmos. Dentro de las figuras de vanguardia también destaca la realidad que no es estable, la que se altera con los sentidos, considerando que él lleva esto un poco más allá. Aleixandre no fractura la realidad de forma simple. Es como si las personas que viven dentro de su poesía se drogaran con hongos o sapos en el Amazonas. No es la mano que percibe con audacia el propósito de algo. En Aleixandre será el oído quien logra fusionarse con los grumos. Los conceptos abstractos pasan a ser concretos de forma natural. Junto a esta figura vanguardista, otra figura que aplica bastante seguido es la de integrar un adjetivo con sustantivos que no se corresponden. La producción de un supuesto caos, sobre todo por los contrastes surrealistas, como los sueños y la realidad.
Lo humano con la naturaleza, lo inerte con lo animado, produce la unión de los dispersos. Otro fragmento de su poesía es: lloran lágrimas de color de la ira, hay que llorar soñolientas caricias. En honor a sus tácticas vanguardistas se aprecian animalizaciones y metamorfosis con altos valores perceptivos, que buscan la fusión de dos individuos que se integran hasta el punto de volverse uno. Tus alas como brazos, amorosa insistencia en este aire que es mío. Nos brinda conexiones entre los sentidos y los conceptos materiales, como el color de la música y los espacios vacíos. La nada es un cuento de infancia que se pone blanco cuando le falta el respiro. Él es una poesía que busca el mundo virginal, auténtico, la pureza de los rasgos más primitivos del humano. Desdoblarse de un reflejo donde, sin importar el pecador auténtico, el reflejo es un ente puro. La metáfora es protagonista del mundo onírico de Alexandre. El erotismo es una virtud, el amor es la condena y el cosmos es la búsqueda. Su poesía es melancólica y triste. Trata la vana ilusión de los placeres humanos. Es un conjunto, una visión personal con una exposición a lo negativo y al conflicto de las ideologías. Sé que me fue un poquito largo, pero es que en realidad este autor me parece algo increíble. Cuando yo leí este libro, ya les digo, mi visión de la poesía cambió. Y por eso como que me inspira. Excelente, Liz. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Ha dado un panorama de la poesía de Alexandre, que ha mencionado dos elementos muy importantes acerca de la metafísica. Y recuerden que, como ya decía, el poeta se vio obligado muchas veces a estar en su casa, precisamente por su salud. Y este tema de la salud también lo lleva hacia, obviamente, a pensar en la muerte. Porque muchas veces sus crisis duraron mucho tiempo y esa búsqueda que él hace desde temprana edad, 30, 40 años, lo lleva hacia la producción poética de este contraste que deja reflejado en la destrucción o el amor. Gracias, Liz, por su intervención. Le damos la bienvenida a Rosela. Buenas noches, Rosela, bienvenida. Estamos conversando sobre el poeta Vicente Aleixandre. ¿Alguien más se anima a compartirnos su visión de la poesía de Aleixandre? Si no, podemos continuar a nuestra siguiente parte del debate. Esta noche me gustaría que conversáramos sobre las acciones o que reflexionáramos más bien sobre las acciones que nosotros como escritores, como poetas, en las diferentes etapas en que nos encontremos, sobre qué estamos haciendo nosotros por la difusión de la poesía. Y traigo el tema de la difusión de la poesía a nuestro debate porque es esta difusión que hace el poeta Dámaso Alonso de regalar, de compartir un libro con Alexandre, lo que determina el cambio de perspectiva del poeta hacia la poesía. Al igual que nosotros en esta investigación que hice sobre la vida del poeta, las justificaciones que él da era precisamente a lo que le habían enseñado en la escuela, que era la poesía. ¿Y qué era esto? Poetas que quizá no encontraba un sentido. Estamos hablando de modernismo, sobre todo. Y es precisamente lo que nos ocurre, o que me ocurre a todos en la escuela, que nos enseñan la poesía modernista como lo que es poesía, y no nos abren la perspectiva general de la poesía, de que hay otras formas y que hay otros sentidos que quizá despierten ese gusto por la poesía. Me gustaría ahora que entre todos hiciéramos un análisis de lo que estamos haciendo para difundir la poesía, o si les gustaría también dar sugerencias que podamos hacer nosotros para presentar la poesía a los demás en nuestra sociedad. ¿Alguien le gustaría intervenir? Puede intervenir de forma muy general, no necesariamente tiene que intervenir sobre lo que ocurrió en la vida del poeta. Les abro el micrófono por si alguien desea intervenir. La pregunta, el tema más bien,
abarca la difusión de la poesía en nuestra sociedad actual. Linda, te damos el micrófono, adelante. Ahí va la alumna que siempre anda de... Levantando la mano, ya me acuerdo. Dale, adelante. Mira que me quedo con la pregunta del tema de la difusión. Porque pues más que pues, no sé, debatir como tal, me surgen son preguntas y dudas frente a cómo se difunde algo que no todo el mundo, o sea, sobre lo que la gente le encuentra placer. Porque finalmente uno se apasiona por la poesía porque la poesía a uno le gusta, porque uno le encanta, siente algo, hay una conexión, etc. Muchas personas que conozco que nunca han leído poesía, y bueno, en el caso también de Vicente, empiezan con poesías sencillas, con poesías que no están muy recargadas, incluso con prosas poéticas también. Y pues dicen, ay, mira, yo nunca había leído esto y resulta que sí es interesante, sí me gusta. Ese tipo de comienzos en la poesía son la mayoría. Es muy poco el que arranca leyendo poesía en su infancia, por ejemplo, o en sus primeros años. O sea, es verdad que es muy escaso, a no ser que su familia pues venga como con esto y se lo herede, digámoslo así. Entonces, de forma masiva, uno cómo captura una esencia en la gente, o sea, cómo captura como esa emoción en la gente sobre la poesía. Más bien me surge esa pregunta porque yo siento que la poesía no es masiva tampoco, ¿no? Entonces, darla a conocer, digamos, este tipo de espacios son maravillosos, pero a veces se pierden porque la gente, pues, la mayoría no entiende la poesía. Entonces, al no entenderla, entonces no les gusta. Entonces, no sé si es que se explica y la poesía no se explica. Entonces, siento como que entro en una pregunta y en otra y me salen más preguntas que respuestas. Lo que usted menciona, Linda, es un problema sistémico, que yo siempre le hablo, que es el problema sistémico de la poesía. Y es que precisamente hay algunos poetas que escriben para un grupo selecto de personas. Es decir, hay poetas que para entenderlos o para sentir su poesía, tú tienes que tener una preparación académica previa, que esto quizá no lo tiene la mayoría. Hay poetas que escriben de una manera más simple y pueden acceder a un público mucho más grande. Por ejemplo, Sabines de México, que él escribía de lo cotidiano, en un lenguaje súper simple, y él llenaba el Teatro Nacional de México y la gente iba a escucharlo por esta conexión que existía con el público. Y yo lo digo, traigo el tema precisamente porque algunos poetas dicen que la poesía es de todos los hombres, pero sin embargo no es descubierta a simple vista. Es decir, la persona tiene que hallar esa conexión con la poesía, pero si le presentamos como primera experiencia algo que ni siquiera a uno le gusta, es decir, una poesía simple que no tenga espíritu, la persona va a decir, ay, esto no me gusta y nunca más se acerca a la poesía. Gerona, buenas noches, te cedemos el micrófono. Buenas noches. Bueno, yo como nueva incursionando en este mundo de la poesía, pues que ahora estoy comenzando a leer, yo siento que en parte hay algunas que sí son muy complejas, otras que yo a veces me pregunto, ¿y entonces esto es poesía también? Pero en mi caso ha sido ligado a lo que uno va leyendo, o sea, voy leyendo y mientras más leo y de repente me topo con un poema, allá me comienza a interesar la poesía, porque ya siento yo que en mi caso he ido como mejorando, no sé si la palabra es mejorando, pero de repente leyendo a veces cosas más complejas de lo que leía al inicio. Y puede, en mi caso, que esté ligado a que la poesía sí es un poco más compleja, siento yo, pues. Y ya la hallo bonita y cosas, por lo menos, bueno, ahora yo no pude terminar de leer todo, no pude, pero lo que leí me gustó mucho, por eso ese de ven, siempre ven.
dije, esto es bonito, no es complicado, y como comentaste antes, sí, también cuando se complica mucho, obviamente no va a llegar a todo el público. Es como la música. Hay música que es muy buena. Yo por lo menos, que me gusta la música de Rubén Blades, una música sencilla que habla de temas tan cotidianos, y por eso creo que a mucha gente le gusta, porque es cotidiano y es sencillo, pero también ahí está como la creatividad, pues, que a veces no tienen que ser las cosas tan complejas para que sean buenas o excelentes inclusive. Entonces, bueno, en mi caso, siento que ha sido la lectura, la misma lectura, o sea, leer cada vez cosas diferentes, lo que me ha llevado a esto, porque a mí tampoco me gustaba al inicio. Al igual que usted, a mí tampoco me gustaba. O sea, tenía la misma sensación de, como cualquier otro panameño, de los poemas clásicos. Yo le llamo clásicos porque son precisamente los que escuchábamos en la escuela: Patria, La Niña de Guatemala, que siempre las menciono, que son las que siempre nos enseñan en el colegio. Es decir, no existe como una actualización del modernismo hacia lo presente, y estamos como estancados en cierto sentido. Pero si pudiéramos descubrir que hay otras formas de poesía, otras maneras de sentirse humano leyendo poesía, seguramente tendrían un mayor destaque. Y creo, reflexionando, que la clave está en sobre lo que se escribe. Pensando todo esto que hemos leído de la España, del sufrimiento de mucha gente por el tema este de la guerra, que fue muy, muy cruel, y la posterior eh, eh, dictadura que se establece en el 39 hasta el 75. O sea, el sufrimiento de esta gente es lo que vienen los poetas luego a escribir. Entonces, la gente siente que habla de ellos, precisamente porque se acerca a su sentimiento y a su temática. Entonces, en nuestra poesía actual, quizá no le llega mucho a la gente, porque quizá no refleje los temas o los sentimientos de las masas, del público. ¿Qué siente la masa en este momento? Siente una pandemia que no acaba, siente inestabilidad laboral, inestabilidad social, se siente vulnerable. Entonces, si acercamos la poesía hacia esos temas, seguramente vamos a lograr lectores que se sientan identificados con la poesía, porque creo que para que la poesía nos guste tenemos que sentirnos identificados con ella. ¿Alguien más le gustaría emitir su opinión sobre este tema? Sí, Blanca. Vale, Blanca, te damos el micrófono y inmediatamente puede intervenir Linda. Adelante, Blanca. Bien, me sentí obligada al hablar porque mencionan siempre el hecho de que las escuelas, ¿no? De lo monótono que suele ser las escuelas como profesora de español que soy, y es una realidad Es una que realidad. sin duda yo lo veo de esta manera. El solo hecho de que el currículum exija dar poesía, exija un movimiento literario como tal, es lo que lleva a que el docente ubique ciertos poemas, como sabemos son los repetidos. Entonces, por mi experiencia ya me puedo dar cuenta que es que a la mayoría de los docentes de español no les gusta la literatura, no les gustan es decir, la parte de la poesía Pues sí. no como tal. Incluso para los concursos, algo sencillo como los concursos de poesía que sabemos que se realizan en las escuelas, siguen siendo los clásicos poemas. Lo digo porque ya he sido muchas veces jurado en concursos y vamos viendo esto repetido. Aparte, se envía un poema sin analizar el sentido del poema. Muchas veces el docente simplemente dice, este es el poema que tienen que trabajar. Y es uno de los puntos de por qué no le agarramos este amor a la poesía, y tenemos que llegue ese día en que alguien nos preste un libro, o por la circunstancia que estemos pasando, que hagamos como ese encuentro con la poesía para entonces hacer a la poesía una compañera de nuestras vidas, como fue el caso de Alexander. En el caso de él fue porque alguien se la presentó de esta manera. Siento que cuando estamos en la escuela lo que más hacemos es, por el hecho de la obligación, por el hecho de no hablarles del poema y de que siempre tan monótono, es lo que hacemos es que la gente le agarre apatía en lugar de enamorarlos por
por este arte que es tan hermoso, en el que compartimos nosotros esta noche. Gracias, Blanca, por dar su visión como educadora. Y es precisamente, yo valoro mucho el trabajo de los educadores. Para mí, el sustento de un país y del futuro de su gente está en los educadores, que son quienes, al tener este contacto con los estudiantes, pueden formarlos en las cosas que les falten en su hogar. Así que de mi parte valoro mucho el trabajo de los maestros. Sin embargo, para la poesía, tal como dice, hace falta una actualización, hace falta una revisión del currículum del Estado sobre qué enseñar en torno a la poesía, para ver si así se amplía un poquito más a otros temas, a nuevas voces que despierten este sentimiento en la gente. Linda, le damos el micrófono. Bueno, han dicho varias cosas. Yo también me quedé con el tema de la escuela y ahora lo voy a mencionar brevemente en algo personal, ¿no? Una experiencia aquí vivida en mi casa. Pero quería mencionar eso de que está diciendo Gerona, por ejemplo, de que la poesía no llega a todo el mundo. Y así tal cual como la música, que en broma pues estábamos chateando el reggaetonero de la poesía con Sabines, pero no lees el chat. Pero es así, es tal cual, ¿no? Es tal cual. Sí, miren cómo criticaron a Louise Gluck, nuestra premio reciente, nuestra premio Nobel, porque su poesía era demasiado simple, porque no decía nada, porque la criticaban porque estaba, o sea, que no la podían ni siquiera comparar con otras autoras, que no estaba al nivel de ninguna de ellas, es decir, tenía una cantidad de premios, de periodismo, de no sé qué, etcétera, reconocimientos de todo tipo, pero cuando se fue a hablar de su poesía específicamente, se le criticó de forma muy dura porque no es una poesía que se esfuerce por mostrar figuras excéntricas, sino más bien dar como un mensaje. No sé si de pronto algunos han tenido la posibilidad de leer parte de la obra de ella, que casi toda está en inglés, creo que ahora han empezado las traducciones y es un poquito más sencillo conseguirla si alguien tiene forma. Creo que todavía no habían llegado a las librerías en Panamá, habría que ver nuevamente. Pero eso sucede. Entonces, creo que la gente puede conectar más quizás con Luis, pero mira cómo es atacada. Entonces, también hay que ver ese punto. Y sobre el tema de las escuelas, iba a mencionar que particularmente acá en casa yo tengo un niño de 9, ¿no? De 9 años, está en tercer grado, y lo pusieron a recitar, a aprenderse de memoria un poema, que es el poema Sonsos. Yo creo que pues obviamente la profesora que está por aquí lo conoce, Sí. que es un poema realmente con un contenido que no es para niños, o sea, en mi opinión, no es para niños de 9 años, pues no lo entienden un pepino nada, o sea, realmente es un poema muy bonito, a mí me gustó, digamos que es un poema para allá, pero incluso, aunque el que lo escribió no tuviera un nivel educativo tan alto, el poema tiene una profundidad y tiene un estilo y puedes encontrar muchas figuras en ese poema. Sin embargo, no me parece como interesante para un niño que le muestre un poema donde no entiende la mitad del vocabulario que aparece para que se lo recite de memoria y sin entender de qué se trata y para qué, cuál es el objetivo. Es como cuando nos enseñaron el poema del Mio Cid, el cantar del Mio Cid en el colegio. Es decir, uno decía, pero ¿por qué esta cosa de 3000 y pico de versos? Que es artera. Claro, muy interesante la historia del poema del Mio Cid, pero no es como la forma. Entonces yo creo que también entran como un poquito mal a animar a la juventud a leer, ¿no? Creo que sí debe haber un cambio definitivamente, y hay autores que vale pues muchísimo más la pena. De hecho hay autores de poesía infantil que no hay muchos, pero de pronto puedes entrar por ese lado. A veces se quedan como en los cánticos nada más al inicio de la infancia, las canciones en verso y los cánticos al principio, pero se pueden analizar ya más con más profundidad quizás en unos grados de primaria un poquito más grandes, como ya sea tercero o cuarto de primaria. Por ahí pues quería mencionar eso y que leyeran el poema Sonsos. Gracias, Linda. Sí, los panameños lo conocemos bastante, yo creo. Tienes razón, hace falta una actualización curricular, pero no va a existir eso sin que exista un movimiento poético agrupado en nuestro país. Y ese movimiento poético se despierta precisamente con este tipo de actividades de integración que busquen el aporte de todos para presentarnos ante la sociedad como un bloque. Y esto es algo que marca la diferencia entre un contexto
poético productivo y un tiempo inerte de poesía. Es decir, si no existe un bloque poético, un bloque productivo en el país, en la sociedad, los poetas no van a encontrar el mismo éxito que han tenido los poetas del pasado. Liz, le cedemos el micrófono. Después voy yo. Ah, perdón, Melitón, no lo había visto. Adelante, puede intervenir. Lee no iba a hablar. Están los dos, como gusten. No, que hable Lee. Adelante, Liz, entonces. Yo de nuevo, disculpas, yo sé Adelante. que yo hablo tanto. No, es para todos, no se preocupe, adelante. Sí, para mí hay un punto en cuanto a mi experiencia. Justamente es con la poesía de Aleixandre con la que yo me acerco al gusto poético. Pero ese libro me lo regalaron, yo estaba saliendo de tercer año, o sea, cumpliendo 15 años, tercer año en aquellos tiempos. Saliendo pues de tercer año, y ahí es donde yo creo que llega el momento en que cierta escritura uno más que entenderla la siente, aún sin entenderla, porque es casi difícil de creer que una puberta de 15 años va a identificarse o a entender a Vicente Aleixandre. Pero sus letras, esa forma de expresar algo, aunque tal vez en el momento yo no sabía exactamente qué era, fue lo que me atrajo. ¿Y por qué este profesor me regala este libro? Porque él vio que yo leía prosa muy dada hacia la literatura hindú. Y él me dice, aquí vas a encontrar algo. En el momento yo solo lo disfruté. Hoy yo entiendo, la poesía de Aleixandre es como esa rueda samsara del hinduismo y del budismo. Entonces, yo sí creo que llega el momento que hay que explorar y que los profesores tienen que llevar a esa exploración. Porque por lo menos yo también tengo un niño que está en tercer grado y él todavía está aprendiéndose las mismas poesías que me tenía que aprender yo cuando estaba en tercer grado. Y por lo menos aquí en Panamá, ahorita mismo hay un cierto boom de personas que escriben poesías. ¿Cómo es que no están su poesía en la escuela? ¿Por qué? Y no es para criticar a los docentes, sobre todo los españoles. Yo también estudié eso y justamente puedo decir que la profesora que me dio justamente a mi literatura española, estos autores, solía decir que era mejor ignorarlos, que son complejos, así que ella los amaba, pero que en las escuelas los docentes decían son muy complejos, ustedes no los van a entender, o sea, subestiman la capacidad de los chicos, así que mejor los ignoramos. Pasemos a algo más sencillo, pasemos a algo más lo de siempre, no inventemos, no cambiemos, no tratemos. Y en ese sentido yo creo que es lo que imposibilita un poco. Tratar de memorizar, tratar de comprender antes de intentar sentir. Correcto. Muy sabio lo que ha dicho usted, Liz. Es que la poesía se trata primero eso, del sentimiento que te deja, en vez del texto que tienes enfrente. Yo creo que los escritores, los poetas se consideren unos poetas. Tenemos lo que nos gusta, la literatura en nuestro país. Hablando específicamente de Panamá, tenemos un trabajo arduo que hacer de acercamiento con el gobierno, porque la educación viene de las leyes. Y si las leyes se mantienen, las mismas leyes viejas que han existido, no van a existir ese tipo de reformas curriculares que tanto se necesitan para hacer cambios en el país. Así que sí tenemos una agenda importante, muy pendiente con nuestras autoridades sobre el estado de la poesía en el país y en nuestra educación. Yo tuve, gracias a Dios, una maestra de primaria que me enseñó el amor por la lectura. Y además de eso,
el amor hacia la búsqueda de cosas, la curiosidad, nos despertó mucho la curiosidad y me lleva a este acercamiento con el lenguaje de una forma muy particular que quizá no se logra de buenas a primeras con todos los estudiantes. Nosotros acá en Panamá Poético tenemos la intención de, con este tipo de actividades, formar esta estructura en torno a la poesía en nuestro país que nos lleve a hacer los cambios necesarios para que la poesía llegue a la gente, llegue a las escuelas, llegue a las bibliotecas, llegue a las cárceles, llegue a los sitios a los asilos, donde se encuentran, a los hospitales, donde están las personas marginadas, las personas dejadas a un lado por la sociedad, y surtir este efecto que haga cambiar. Es un sueño muy grande, pero estamos dispuestos a hacerlo. Para terminar, en los últimos 17 minutos que nos quedan de debate, quería que habláramos un poco sobre la crítica. Y vengo a tocar el tema de la crítica precisamente por por leer sobre la vida de Juan José Domenchina y cómo él participaba como columnista en diferentes periódicos y revistas utilizando crítica. En una de ellas, inclusive, usaba seudónimos. En el año 1934, cuando participaba como columnista en la revista de crítica La Voz, utilizó el seudónimo Gerardo Rivera. Todo lo que Gerardo Rivera dijo en esta revista fue publicado en el año 2010, fue compendiado y publicado para el disfrute de los que les gusta la crítica. Entonces, en algunas ocasiones él utilizaba la crítica con un lenguaje poco profesional, vamos a llamarlo de una manera. Entonces, la crítica es parte importante de la poesía, porque en definitiva nos ayuda a hacer ajustes o nos da un poquito de lo que piensa otra persona sobre nuestro poema, pero se deteriora cuando el crítico utiliza ese instrumento de emitir una opinión para hacer daño, tanto a la persona por medio de la obra. Hay otra cosa importante. La crítica para mí es un elemento inherente de la poesía, porque al escribir yo un poema y emitirlo a la sociedad, ya ese poema se convierte en algo público, se convierte en objeto de que las personas lo puedan interpretar, lo pueda destruir, lo pueda rehacer, lo pueda ver desde su mundo y obtiene crítica definitivamente. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros como escritores, como poetas? ¿Qué podemos hacer para no tomar la crítica como algo personal? Porque es aquí donde vienen las enemistades, como le ocurrió a Juan José Domenchina, y fíjense la marginación que sufre de sus compañeros poetas de la generación del 27, tanto que algunos ni siquiera lo consideran parte de la generación del 27. ¿Cuál sería la actitud del poeta ante la crítica en nuestro tiempo? ¿A quién le gustaría comenzar este tema tan sensible, esta herida vieja que tenemos los escritores? ¿Quién le gustaría comentar sobre eso? Mientras se preparan, Linda y yo estamos organizando algo algo que tiene que ver con la crítica, que un poco más adelante lo vamos a anunciar. Le cedo el micrófono si alguien desea intervenir en torno a la crítica en nuestro tiempo. Mientras alguien se alista, yo recuerdo que una vez leí a una poeta panameña en un diario de la localidad que decía que en Panamá los poetas sienten que la crítica se le hace a su persona y no a la poesía. Y lo hace haciendo referencia a la crítica constructiva, que el poeta se lo toma como muy a pecho. ¿Por qué nos tomamos las cosas a pecho? Si alguien hace un comentario de tu poesía de forma constructiva, ¿por qué despreciarlo?
sea, ¿por qué creer que ya te las sabes todas? ¿O por qué no darle al lector ese espacio que se merece dentro de ese poema que tú ya hiciste y emitiste al público? ¿Qué piensan ustedes? Linda, adelante. Ya te ¿cómo es? Melitón también. Bueno, también tiene chance ahí de opinar. Linda, te escuchamos. Bueno, en el caso de Juan Domenchina, yo creo que uno para criticar algo, pues obviamente debe tener en primer lugar el conocimiento para hacerlo. ¿Mm? Y si uno también escribe, ¿no? Y va a criticar a otros escritores, o sea, yo creo que entiendo perfectamente lo que pasó con él. Uno pues tiene que escribir bien. En el caso de él, y por lo que he podido leer de su poesía, era muy estricto. Quizás era de ese tipo de personas que eran estrictas consigo mismos, ¿no? Y eso también puede verse reflejado en su trabajo y en la forma entonces como pone, digamos que peros en el trabajo de los demás o encuentra ciertas cascaritas. A veces cuando criticamos también nos olvidamos de la pasión que de un escrito nos puede causar, a veces nos quedamos solo en la forma. Pero todo esto hubiese podido ser bien llevado o podría haber sido bien tomado por sus colegas, dependiendo de la manera en la que él lo hubiera podido exponer, porque pues hay que partir desde la base que es el respeto, ¿no? Y si pues menciona pues una crítica donde claramente se ofende a la persona o al autor o se trata la obra con desprecio cuando pues todos sabemos que los escritos propios uno les tiene pues la estima, ¿no? Del mismo autor. Entonces va a tocar directamente el ego. Entonces ahí sí creo que en ese sentido puede que a él le haya resultado fácil hacer la crítica porque era de ese tipo de personas que no se puede quedar calladas porque era muy exigente o porque era muy estricto consigo mismo y con los demás, y se entiende porque yo conozco personas así, de hecho, muy cercanas, que no se pueden quedar calladas, que lo tienen que decir. A veces no todo se tiene que decir, hay cosas que de pronto se pueden obviar, como para no herir esas susceptibilidades, pero no creo que él fuera de ese tipo de personas, entonces entiendo que haya podido afectar parte de su, ¿no? De su trayectoria y la memoria pues de los demás poetas que pues también tenían su estima y su ego que de pronto se vio vulnerado, ¿no? Gracias, Linda, por tu intervención atinada. Sí, tiene que ver mucho con lo que usted dice, ¿no? Eh, el ego. El ego es bastante, nos causa muchos problemas de relación entre una persona y otra, y más en nuestros tiempos, donde está bastante agrandado, tanto del lado del lector como del lado del escritor. Yo creo que tenemos mucho trabajo que hacer en cuanto a la crítica y traigo siempre el tema a conversación, porque sin crítica, como poetas, no vamos a llegar a ningún lado. Sin crítica no vamos a tener a nadie allí leyéndonos, comentándonos e inclusive depurando nuestra poesía ante los ojos de las demás personas para que sea que es parte de la difusión. La crítica es parte de la difusión en definitiva. Melitón, ¿usted quería decir algo? ¿Le puedo ceder el micrófono en este momento? Bueno, breve, pues Sí, adelante. sí, yo me acuerdo cuando yo empecé, publiqué mi primer libro, mi editor me dijo, bienvenido a la, entre comillas, fama, me dice, ¿no? Y prepárate porque te van a agarrar como piñata, dice. Y entonces, dice, porque vas a encontrar de todo. Gente envidiosa, gente malintencionada y gente que en verdad va a hacer críticas porque hay que hacerlas, ¿no? Entonces, yo con los años, la Estrella de Panamá, ella siempre invita a los que quieran publicar cuentos o poesía. Y como en 4 ocasiones ellos me han publicado poesía y que yo he enviado, ¿no? Y si ustedes ven abajo ahí, la gente hace comentarios, como cuando hay cualquier noticia, ¿no? Correcto. Empiezan a llover comentarios buenos y igual malos, ¿no? Comentarios de
negativos y cosas. Por ejemplo, me acuerdo un poema que dijeron que era un bodrío, cuando varias gente me dice, oye, ese poema tuyo es excepcional, me encantó cómo lo hiciste, pero bueno, esa era la opinión de esta persona. Claro. Y al final debemos recibir las críticas, porque como tú dices, eso es lo que nos va a hacer mejorar nuestro trabajo y seguir para adelante, ¿no? O sea, no ponerle mucha atención a lo que diga mucha gente, como dice al final, si no son buenas intenciones, bienvenido el regalo. En estos días atrás, unos meses que publicaron en el periódico del poeta, del escritor este que ganó el Miró en teatro, él ya lo ganó también en poesía. Muy interesante, ya yo leí la obra y tuviera los comentarios malos que le hicieron más de 4, pero por el título de la novela, ¿no? Dice, me canso de ser hombre, ¿no? Ajá. Entonces, es una obra de teatro y muy interesante, pero y los comentarios negativos, entonces yo pregunto, ¿alguno de ustedes leyó la obra? No. Bueno, uno nada más contestó que, bueno, en verdad no. Entonces tú ves, no saben de la obra y ya están criticando y cosas como que sí, estos poetas, estos escritores, por eso que le dan esos premios, con esa basura que escriben, ¿no? Ajá. Pero a esos niveles vamos a encontrar y como dice, prepárate para la piñata, ¿no? Así que no desalentarnos y seguir escribiendo, ¿no? Gracias, Melitón. Usted ha enfatizado en algo que es crucial en nuestro tiempo y es el papel de la tecnología en la crítica. Por ejemplo, cuando el ser humano inició en el mundo, la información y la comunicación no viajaba, era solamente información oral y local. A medida que la tecnología empezó a avanzar, el desarrollo del papel, las técnicas de escritura, la información empezó a viajar. Pero el salto tecnológico que nos ha dado este tiempo y su proliferación en el mundo a partir de la obligación de la pandemia, es decir, con esta pandemia, el que no estaba en Internet se vio empujado a estar en Internet, le da voz a cualquiera. En el tiempo de los del 27, el que criticaba era alguien que tenía un espacio en una columna de una revista, de un diario, era alguien que se dedicaba a hacer crítica. Pero en nuestro tiempo, critica el que no lee, critica el que no sabe e inclusive critica a alguien a quien le pagan por decir X o tal cosa en redes sociales, en publicaciones de diarios, para crear o dirigir el pensamiento público hacia el sentido de algo. Que eso que usted mencionó era precisamente, lo asocio con esto, con este tipo de gente que se dedica a este tipo de trabajos de manejo de la opinión pública, lo Le cual... interrumpo un momento, ¿no? Sí, Y sí, tampoco adelante. ponían su nombre, ¿no? Ponían apodos para que nadie Apodos. supiera quién era el que hablaba. Claro, yo una vez estuve bueno, en la universidad, hice un estudio de esto, de el manejo de la opinión pública en redes sociales y me dediqué a investigar las cuentas estas y yo lo he mencionado antes y sí, hay gente que tiene que su trabajo definitivamente, los llamados call centers, como decimos en nuestro país, pero que tienen esa misión de orientar la opinión pública hacia un determinado pensamiento para generar odio, para generar aversión hacia el contenido y la gente que no conoce que en Internet no todo es real, se lo toma personal, se lo toma como real y se lo toma a pecho. Y existe este tipo de distorsión en la crítica porque le da voz a cada persona. Hay que tener en presente eso cuando escribamos. Y vamos a seguir hablando siempre de la crítica en nuestras reuniones porque como escritores, como poetas, tenemos que prepararnos así como Melitón, lo que le dijo su editor, que vas a hacer piñata que vamos a estar en el ojo público y este entorno es como una selva prácticamente, en donde todos tienen una voz, lo cual es muy bueno para muchas cosas, como para libertar países como Egipto o como Siria, para organizar a la gente, como se hace en Japón, pero hace daño cuando se utiliza de forma malintencionada, como en estas publicaciones de redes sociales sobre poesía o sobre cualquier otro tema de escritura. Tengamos siempre presente eso y pongámonos duros para
el entorno social que como escritores estamos afrontando, un entorno desorganizado que requiere de bastante participación nuestra, que requiere de nuestras ideas, de nuestro acercamiento con la gente, con nuestros semejantes y con las autoridades locales para generar los cambios positivos que necesitamos. Muchachos, hasta aquí la reunión número 7. Nos quedan hasta la 13. Estamos ya por terminar nuestro estudio de la generación del 27. Para mí ha sido hasta ahora una experiencia renovadora. Me ha abierto muchos horizontes en cuanto a cómo escribir poesía, cómo estas personas hablaban de la poesía. Y lo que me inspira también es a seguir escribiendo precisamente porque ellos en muchos casos no vieron su éxito. Ellos murieron sin saber eso especial que tenían como grupo. Fueron perseguidos y fueron diseminados en los diferentes exilios a causa de la guerra, pero ahora es que vienen a encontrar ese brillo en nuestra sociedad. Entonces yo los animo a todos ustedes a que continúen escribiendo desde donde se encuentren, desde los temas de interés que tienen las personas en este momento, para que así logremos un espacio en nuestras sociedades. Más adelante, para agosto, va a venir la Feria del Libro. También vamos a hacer actividades para esa fecha. Es decir, vienen muchas cosas de acercamiento hacia la sociedad. Yo los invito a unirnos con el nombre que quieran, con la forma que gusten, pero siempre a unirnos, a mantenernos en esa línea de pensamiento de trabajo en equipo para encontrar un espacio en la sociedad, un espacio que es para todos y que definitivamente va a resultar en un beneficio para nosotros y para los lectores. Gracias por estar aquí y buenas noches a todos. Nos vemos el próximo lunes. Bueno, Hasta luego. hasta luego a todos. Gracias. Buenas noches. Luego, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, hasta luego. gracias. Con gusto. Gracias.